Voy a iniciar leyendo una muy breve reseña, maestro, y de ahí vamos conversando un poco. Bueno, buenas tardes para todos, gracias por acompañarnos, la verdad estamos muy complacidos, hoy tenemos a un gran músico, un gran amigo, un gran maestro, un gran compositor, el maestro Arturo Pantaleón. El maestro Arturo hace parte de una familia de músicos. Maestro, mi pregunta es, ¿usted nació en Oaxaca? No, no nací en Oaxaca, ¿No es cierto que no? pero no, no nací, pero yo vengo de familia de oaxaqueños. Toda mi familia, pues se puede decir, una parte de ella es oaxaqueña y vivimos en el altiplano, a 18 kilómetros de la capital de Oaxaca, em, rumbo para Tehuantepec. Y ese pueblito se llama Macuilxochitl. Y Macuilxochitl es la deidad o el señor de los músicos. Por eso, en ese pueblo, todo el pueblo es música. Es un poco como Ibagué, tal vez, ¿no? Así como yo lo veo allá en Colombia, se puede decir, pero es un pueblito chiquito. Entonces, en Oaxaca es así de que cada pueblito está especializado en algo. Por ejemplo, en un pueblo nada más hacen barro negro, en el otro nada más hacen pura danza, en el otro hacen pues música, y etcétera, etcétera. En el otro, pues cocinan muy, muy bien ahí, para ir ahí, todo el pueblo es cocina, se podría decir así. Y esos son los pueblos en Oaxaca. Sí, la pregunta era porque vi varias reseñas, entonces decía pues diferentes cosas, entonces quería como aclarar para no cometer una equivocación. Continúo. El maestro Arturo inicia sus estudios con su padre y luego en el Conservatorio Nacional de Música en México. Gana una beca y continúa con su formación en la Escuela Superior de Artes de Berlín, hoy Universidad de las Artes, tanto en teoría musical como en coro. En su actividad como solista del corno francés, ha tocado con diversas orquestas en Europa y Latinoamérica. Además, realiza frecuentemente música de cámara, entre los cuales ha tocado con Wenzel Fox, Gerd Seifer de la Orquesta Filarmónica de Berlín, entre otros destacados solistas. Entre estas se encuentran algunas de sus propias composiciones. Actualmente es cornista de la nueva Orquesta de Cámara de Potsdam, Alemania, y miembro de la Orquesta de Cámara Nuevo Mundo Chamber Orchestra, además de ser miembro desde el 1988 del Quinteto de Alientos Musagetz de Berlín. Maestro, pues de veras estamos muy complacidos de que nos acompañen, de escuchar pues todas sus experiencias y nos gustaría iniciar esta conversación, no sin antes, voy a compartirles un video de un quinteto de alientos, entonces lo voy a iniciar compartiendo.
Qué maravilla. ¿Ya dejé de compartir pantalla? Sí. Sí. Maestro, qué maravilla. Maestro, me gustaría preguntarle un poco acerca de, pues de cómo inicia usted en la música. Bueno, em, ¿a cómo se refiere exactamente? ¿Cuáles son como esos primeros acercamientos? O sea, tenemos claro ya que el pueblo donde el maestro creció es un pueblo de músicos y que cada persona pues interpreta un instrumento o lo practica y también que pues el maestro viene de familia de músicos, pero ¿cómo es ese, pues ese sentir, ¿no? De seguir con la música, porque pues uno prefiere, pues muchas personas, por ejemplo, yo tuve un tiempo donde no quise ser músico o en mi cabeza no estuvo al principio ser músico, solo que pues entré al conservatorio, pero es más o menos eso, como contarnos esa historia. Bueno, yo ya estaba predestinado porque mi padre quería que uno de sus hijos fuera cornista y el heredero pues de, de su forma musical. Y entonces me tocó a mí, ya desde nacimiento tenía una foto donde habían dos almohadas, en medio estaba yo y el corno estaba allá al lado. Entonces, no tuve oportunidad de nada. Si lo vemos de esta manera. Pero por otro lado, pues creo que ya estaba ya en las estrellas todo esto. Así es como empecé, pues, pero debo decir que a la edad de 5 años empecé con violín primero. Pero no me gustó mucho el violín y después cuando agarré pues el corno francés y pude hacer un sonido, pues me pareció algo muy, muy diferente. Eh, Hacer un tono ahí y sentirlo, la vibración y todo, dije, wow, entonces me gusta esto, creo que me quedo mejor ahí. Y pues mi papá estaba contentísimo porque dice, pues ahora te pones a estudiar y yo voy a empezar contigo en esto. Y así fue como empecé yo. Ya tenía 6 años cuando empecé yo con el corno. Sí, Una edad bien temprana, ¿no? sí, fue muy temprana, pero aún así, pues sí me gustaba, sí me gustaba. Claro que él
también le ponía de su parte porque la mayoría de los niños pues no les gusta estudiar así normalmente, pero mi querido padre se las ingenió dándome bomboncitos si tocaba bien o un poco más de dinerito ahí para irme a comprar no sé qué, me pongo a estudiar y pues así pude hacerlo, si no, no creo que lo hubiera hecho así por mis propias pistolas. Maestro, para esta charla, para esta conversación, nos está acompañando Kevin López, que es el asistente de corno de la Filarmónica de Bogotá, y también nos está acompañando Miller Muñoz, que es el principal de la Filarmónica Juvenil de Bogotá. Ellos también son músicos, cornistas, pero aparte de eso también son compositores, arreglistas. Entonces, ellos van a tener una serie también de preguntas hacia usted. Y pues el maestro, yo creo que ya conoce a Kevin, ¿verdad? Sí, creo que sí. La última vez que vino, creo que tuvimos una reunión en casa de Jorge. Sí, Jorgito, sí. No, yo no lo conozco. Hola, maestro, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Qué un Sí, cómo placer no. tenerlo acá. Sí. Pues un Eh, placer. en- Sí, entonces, maestro, ellos como les comentaba y les comentaba a toda la gente, nos van a estar acompañando y hacer como guiando esta entrevista también. Y continuamos y quiero hacer esta siguiente pregunta y es, bueno, ya nos contó cómo es el inicio y entonces vas al DF y después a Alemania. Entonces nos gustaría saber como esa primera parte de cómo se enamora el músico o cómo va a estudiar, cómo conoce el mundo. Nos gustaría cómo iniciar esta conversación, primero conociéndolo, maestro. Pues bien, como ya dije, pues mm, como vengo de familia de músicos, pues me desarrollé en todo este ambiente. Y es un ambiente bien bonito, pero por otro lado también, pues tiene cosas que a mí no me agradaban mucho porque hay que darle mucho tiempo. Y cuando yo estaba pequeño, cuando estaba en la Ciudad de México, pues tenía todo mi día ocupado, desde la escuela, después ir al conservatorio, después que cuando ya podía tocar bien a las orquestas juveniles, entonces uno llegaba como por las 8 o 9 de la noche, digamos así, y después teníamos que hacer tarea, y después al otro día, y así se vivía esa vida cotidiana, ¿no? Y claro que en cuanto uno va creciendo, también va creciendo todo, lo musical, y pues al principio como que no me agradó mucho, no me porque tenía mucha presión, digamos así, me sentía presionado. Pero ya con el tiempo ya me había dado cuenta que mi papá me lo hizo para darme lo mejor de él y entonces ya empecé a ver las cosas de otra manera. Pero eso duró muchísimo, porque cuando uno es joven también tiene su época rebelde y pues quiere conquistar también el mundo, pero lo quiere ver uno de una forma propia. Y después se da cuenta uno de que pues no es así también y tiene que ver las facetas de los lados de los padres también para comprender todo. Y eso fue lo que pasó conmigo, después empecé a comprenderlo más y pasaron las cosas como tenían que haber pasado, pues estuve en el conservatorio y después de ahí a los 15 años eh, se podría decir así, fui a concursar a la Sinfónica Nacional para el puesto de primer corno y me lo había ganado hasta eso, pero tenía 15 años. Entonces el director Sergio Cárdenas en ese entonces dijo que era un delito muy grande que trabajara un niño de 15 años ahí. Y entonces la orquesta trató de conseguirme una beca para irme para Alemania, así fue todo esto, como estuvo. Pero antes de eso ya había ganado unos cuantos concursos nacionales también
ya había tocado ópera, estaba en la ópera en México también ahí. Estaba chico, hasta ese era uno de los más chiquitos que habían ahí, pero sí daba mucha lata yo ahí. Sí. 15 años y ya tenía todo ese recorrido. Wow, Pues sí, pues 15 años es un niño, sí. ese es el asunto. Y entonces, sí, no sabía lo que me esperaba. Así es esto. Sí. Y causa un poquito de curiosidad porque pues igual uno, pues el maestro estando ahí en el pues en la orquesta, en el DF, en la Sinfónica Nacional, 15 años, pues uno pensaría, pues sería más fácil ir a Estados Unidos. ¿Porque Alemania, maestro? Ah, bueno, ahí estaba muy claro que mi papá en ese entonces, estamos hablando de los años 60, em, el maestro de él era en el Conservatorio Nacional, que se llamaba Leo Kreutz, era un maestro alemán. Y él influenció mucho a mi querido padre, diciéndole que lo único bueno que podría hacer uno es mandar a estudiar, si uno estudiaba corno, o en la República Checa o en Alemania, para el estudio de corno. Y lo demás, decía él, que no estaba de acuerdo con eso. Yo me acuerdo bien porque mi querido padre me había contado de que él, cuando estaba joven también, le habían dado una beca para ir a estudiar 7 años a Francia. Y el maestro le había dicho no. Y estaba muy decepcionado mi querido padre porque pues, había dicho, ¿cómo? Son 7 años, me dan. No, 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 eso no. Y pues sí, a la final consiguieron también una beca para Alemania para que se fuera a él estudiar con Hermann Neuling en ese tiempo. So, Hermann Neuling es en nuestra actualidad pues ya una leyenda. Todo el Ujú, mundo lo ujú. conoce por su bagatela, etcétera, etcétera. Y bueno, y mi querido padre estudió con él. Entonces ya con eso ya dije también todo. Y claro que después de esto, pues el hijo tenía que hacer lo mismo. No podía irse a Francia, no podía irse a ningún otro lado más que a Alemania. Si hubiera estado la barrera de hierro, como decimos en ese tiempo, abierta, tal vez me hubiera ido a la mejor irse primero a la República Checa por muchos factores. El primer factor es mucho más barato estar ahí. Segundo factor, pues los checos, la escuela checa es tremenda. Y ya ahí se dan sus agarrones con la escuela alemana, pues ahí. Y los húngaros, escuela húngara también muy bueno. Pero la escuela húngara pues estaba conectada en ese tiempo con la escuela de los austriacos, porque estaba el imperio austria-húngaro, y los Ujú. húngaros fueron los que más se ocuparon del corno. Entonces, estas eran las tres naciones fuertes para corno. Ok, maestro, ¿cómo nace ese amor por la composición? Ah, desde chiquito ya me gustaba, pues, chiflar cosas que nadie chiflaba o hacerle al piano y así, pero yo nunca creí que iba a ser compositor. Yo la mera verdad, pues, ni lo pensé. Ya cuando acabé la Escuela Superior de Música, o antes de eso, digamos, 2 años antes, me acuerdo que yo era hasta malo en armonía porque no lo entendía muy bien y le dije a la maestra que si me daba chance ahí de una alumna buena que supiera ella, que me pudiera dar clases. Eh, el único problema es que la maestra era tan bonita que nadie le ponía naturalmente atención a lo que ella decía, sino nada más la veía. Y eso también era un problema, si lo vemos de esa manera, ¿no? Sí. Pero eso no le pude decir a la maestra, naturalmente. Así que le dije a la maestra que a mí me gustaría saber bien todo y si me daba chance con una de esas alumnas,
Y efectivamente me dio chance de estudiar con una de estas alumnas, le tuve que pagar privado. Y ahí, en el primer momento que estuve con ella, estuve muy bien, aprendí muy bien las cosas y ya, entonces ya era otra cosa para mí. Y en eso que me dice ella que haga algo así de lo que me nace como una composición, me dice, bueno, ok, una tarea. Después de haber hecho esa tarea que me había dicho ella, me dijo que sería bueno si me pudiera estudiar composición, porque tenía talento para eso. Le dije, yo, la composición no me interesa, le dije ahí. No, sí, dije, quiero que lo veas bien y empieza a hacer más cosas, dice, te lo aconsejo. Vas a ver que te va a gustar después. Y dije, bueno, porque lo voy a tener en mente y así fue como empecé yo. Ya había terminado la Escuela Superior de Música cuando ya después me vino en la mente lo que me había dicho ella y así empecé entonces ya a profundizar un poquito más ahí, cada vez más, más y más. Y esa primera tarea tuvo nombre? Esa, claro que tuvo nombre, es hacer pues basado sobre Mozart ahí como una sonatina, ahí al estilo de Mozart y pues, ¿no? Así fue como pasaron las cosas. Qué chévere, maestro. Una pregunta. ¿Y en Alemania, entonces, también estudió composición a la par? Es que no lo oigo ahorita. ¿Ahora me oye? Yo Um, lo oigo bien. como que se fue la conexión. Yo lo escucho bien, maestro. ¿Lo escuchan bien? Sí, Maestro, lo acá lo escuchamos. escuchamos. Parece él no nos escucha, Um, parece. momento, tengo problema de conexión. Ahora voy a ver qué es lo que pasó. Creo que es Tranquilo, maestro, tranquilo. Bluetooth. Ya, a ver. Mm. Ok. Bueno, voy a tratar de entrar otra vez. ¿Estamos ahí? ¿Me Sí, escuchan? perfecto. Ahí lo escuchamos Ok. perfecto. ¿No se Muy oye bien, bien? ¿Me oye? ya lo escucho. Es que como entró una llamada, se desconectó esto. Ah, Bueno, bueno, ya estamos otra vez. sí, señor. Bueno, entonces continuamos. Recordamos que es una mesa redonda. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, está en todo el derecho de Pues, abrir su micrófono y hacerle una pregunta al maestro. Daniel Bello quiere hacerte una pregunta, maestro. Hola maestro, nuevamente pues muchas gracias por estar con nosotros. Mi pregunta es acerca de la composición. Usted dice que viene de un lugar con una gran herencia cultural, donde se respira muchísima música allá en México, pero toda su formación es académica de Occidente, pero su música y todas sus composiciones son música bastante autóctona, bastante nativa de México. ¿Cómo ha logrado combinar o cómo llega a esa idea de combinar o si tuvo una instrucción para escribir de esa manera o por qué decide hacerlo de esta manera siendo que la influencia musical es música occidental? bueno, yo creo que eso surgió cuando tenía mis maestros de composición. Teníamos charlas sobre qué, qué teníamos que componer y por qué lo hacíamos. Siempre había un porqué. Y yo le dije, ¿cómo un porqué? Sí, por ejemplo, yo soy rumano y yo hago, de donde yo vengo, hago mis cosas ahí con la tradición rumana y así era esto. Entonces yo le dije, eso sí me parece a mí. Yo, por ejemplo, tengo mis raíces, que pues son más indígenas,
Y a mí me gustaría, si yo hago algo con composición, pues meterme mejor en mis raíces indígenas. Y así fue como surgió ese pensamiento también, porque si uno ve la historia de la música, todos los países tienen su forma tradicional de hacerlo. En la época de Mozart, por ejemplo, existían los bailes, los minuetos, las zarabandas, todo eso, y ellos lo utilizaban en su forma hacer lo clásico. Y entonces ahora lo que estamos haciendo es la misma manera, retomar la herencia de donde uno viene y convertirlo en música clásica. Naturalmente con los instrumentos clásicos, pero no todos. Yo naturalmente también trato de poner instrumentos indígenas adentro, pero la mayoría de los instrumentos indígenas son instrumentos de viento, se puede decir más percusivos, se pueden decir también así, y tiene que ver con la tradición, también con la danza, con la cosmovisión, y etcétera, etcétera. Y yo pienso que si uno nace con todo esto, ya lo tiene en los genes, ¿no? En la información, en el ADN, como se dice. Y yo pienso que uno puede hacer mucho yéndose, como yo digo, en sus raíces. ¿Usted de qué lado es, por ejemplo? De Bogotá. De Bogotá, es Ujú. bogotano. Sí, Y señor. entonces me imagino que en Bogotá, si uno se pone a averiguar la historia de Bogotá, entonces mucho más antes, ahí puede usted encontrar exactamente, así como yo los encontré, pues mis raíces, mi personalidad y lo que soy. Entonces yo lo único que hago en mis composiciones, eh, lo que yo soy, es lo único que yo hago. Utilizo las herramientas, como dice, europeas, pero las convierto en forma clásica autóctona, se podría decir casi así. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta también relacionada a lo que dice Daniel. Maestro, Daniel menciona estas dos escuelas, usted habla de su origen, de eso que llevamos en la sangre, en el ADN, pero viendo esta región de Oaxaca, esa cultura, ¿cuál viene siendo? ¿Zapoteca, mixteca? ¿De dónde saca esos elementos compositivos de esa música indígena? ¿De cuál fue como su curiosidad? ¿Cómo llegó a encontrarla? ¿Cómo pudo como transformar esa música a esta música académica, a la partitura, a la orquestación, a tocar la música de cámara u orquesta? Bueno, creo que entendía la pregunta que me hizo. Entonces, ¿qué es Oaxaca? Pues yo diría, no, 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 no nada más Oaxaca, digo, sino todos los pueblos indígenas desde Alaska hasta, digamos, Tierra del Fuego, aunque en Tierra del Fuego, pues muchos indígenas fueron exterminados naturalmente por los españoles, eh, entre otros, y, y es un conglomerado de, pues, tradiciones indigenistas, como en Oaxaca, como dice, porque como usted dijo, tenemos a los zapotecas, mixtecos, mazotecas, mixtes, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos mucho, pero aún así hay como una semilla, la primera semilla, como se puede, así le digo, que une todo esto. Entonces, yo pienso que hasta me podría ir mucho más arriba ahí con los indígenas Anasazi, o, y todavía mucho más arriba ahí, ¿no? Entonces, esa tradición es la que me lleva a fomentar todo esto. Claro, ahora si me pregunta a mí, personalmente, mi padre es zapoteco, entonces ahí es cultura zapoteca, pero en ese entonces nosotros teníamos una alianza zapoteca-mixteca, que era una alianza muy fuerte, y, y teníamos también una alianza con los mayas. Entonces, nosotros estamos más aliados con los mayas, zapoteca, mixteca, y con los otros pueblecitos también pequeños ahí que quisieron unirse a esto.
No teníamos que ver nada con los aztecas, porque los aztecas ya era otra cosa. Es como decir los romanos y los griegos. Entonces, los romanos es otra cosa y los griegos es otra cosa. Era la primera pregunta. La segunda no la entendí muy bien, pero me puede otra vez Claro que sí, decir. no, esta primera pregunta súper bien, no es la respuesta. Incluso como que se mezcla para la siguiente pregunta. ¿Estos pueblos que se unieron se encontró alguna similitud musical? No sé, tipo de danza, rituales, su forma Así es. de música. Sí, hasta la fecha es así. Em, no perdieron su cultura. En la época de la colonia, lo que había pasado es de que preservaron de boca en boca la tradición, ¿sí? Porque estaba prohibido hasta 1985 hacer cualquier ritual que tenga que ver con la cosmovisión indigenista. Imagínese, hasta 1985. Entonces no podía uno hablar idiomas en la calle, no nada, sino siempre en su casa, y ni ver con la cosmovisión. Pero esta cosmovisión empieza cuando se encuentra en la Ciudad de México por hacer los cables ahí eh, de teléfonos, encuentran un monolito grande que se llamaba ahí la Coyosauqui, que se llama pues la diosa de la luna, entre paréntesis, la señora de la luna. Entonces ahí es cuando empiezan a venir todos los indígenas de todo México y ahí es en cuando deja el gobierno hacer sus cosas. Ahí empezó otra vez el renesantismo de las culturas indígenas. Ahí empieza otra vez. ¿Sí? En Colombia ustedes tienen mucha cultura indígena también, pero no la han sabido valorar. Han valorado mucho más lo europeo y yo pienso que también es es ahora en este tiempo de corona es un buen tiempo para despertar y, y darles a ellos el margen que se merecen. Gracias, maestro. Súper. Y al momento ya de escribir, incluso pues, muchas de sus composiciones que se han tocado en Europa, ¿cómo se traduce, no sé, estos ritmos o melodías o diferentes, me imagino que escalas o maneras de ver la música indígena en México, transformarla para que nosotros podamos tocarla, no sé, por ejemplo, en el corno? Mi pregunta. Yo pienso que primero tiene uno que compenetrarse con la cultura y en el momento que la hace, nace de uno mismo también la, la forma musical, cómo debe llevarlo uno. A eso le llamo yo la intuición. Entonces, cuando ya empieza la intuición, entonces ella es la que empieza a llevar las cosas. ¿Ya? Yo sé, hay que, hay que, hay que saber todas las herramientas y un poco de intuición, pero yo lo hago diferente. Yo utilizo 1000 veces más intuición y un poco de herramientas. Lo hago al revés. Gracias, Gracias. maestra. Quería preguntarle acerca de sus composiciones. Dos preguntas. La primera pregunta es si hay algún instrumento que no le haya escrito y porque sé que tiene un concierto de viola, sé que tiene varios conciertos, entonces si hay un concierto que no, a algún instrumento que no le haya escrito para solista. Y la segunda pregunta es acerca de su quinteto de alientos o quinteto de vientos maderas para nosotros. Es cuando lo fundan o cuando inicia este quinteto, la perspectiva siempre ha sido el maestro como compositor o también buscan otro tipo de músicas. Yo voy con el tiempo. Hay dos formas de hacer las composiciones. Uno
llevándola ahí con la tradición europea, como nosotros conocemos a base del tiempo y su forma de escribir con sus conceptos. Y la otra forma es ir con el tiempo, pero ahora con la música de tradición que hay en el momento. Entonces, significa, como ustedes también ya lo han hecho, la Orquesta Sinfónica de Colombia o la Filarmónica empiezan a hacer sus vallenatos, por ejemplo, ahí para orquesta, que me parece muy bien, o las cumbias, y sí, hasta mi colega Arturo Márquez, por ejemplo, él empezó con sus danzones, pero él porque eh, eh, era un apasionado de danzones, de bailar los danzones. Ujú. Entonces él se fue para Veracruz y así empezó porque él es de la escuela francesa y él escribía antes eh, pues muy abstracto, pero todas sus composiciones abstractas que él tenía, así me había contado él, destruyó muchas de estas composiciones. Un día de estos, le entró tanto el nacer que dice, yo quiero inspirarme y quiero hacer un danzón. Y eso fue el comienzo de su carrera. Empezó a hacer música, tradición de México, ¿sí? Porque, porque si lo vemos del danzón, el danzón viene de la habanera, ¿sí? Y, Ujú. se, llega a Cuba, digamos, con los españoles y todo, y allá con los cubanos se empieza pues a hacer el danzón cubano y después llega el danzón a la Ciudad de México y se queda ahí el danzón y se vuelve danzón mexicano, pero era música de baile, igual que en la época de Mozart, si lo vemos de esa manera, Ujú. minuetos, zarabandas, y lo que hace él, llevar esta forma y nada más la transporta y la convierte en música clásica, que es genial, ¿sí? Es otra manera de ver también las cosas. Entonces, yo digo que Latinoamérica un continente muy rico en culturas, porque hay un conglomeraje de culturas, empezando con la cultura africana, también ahí traída por los españoles, por los portugueses. Eh, ya solamente vemos esa música, la música árabe, y bueno, y etcétera, 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 ¿no? La música indígena, de todas maneras, ahí también estamos adentro. Y entonces hay mucho potencial para hacer. Y yo creo que el único error que a veces hemos cometido es eh, la música, los europeos nos han dado tanto su cultura que la hemos pues comido, Ujú. digamos así, demasiado y no nos damos cuenta que nuestra propia comida es hasta más sabrosa que la de ellos, digamos. Bueno, a mí me parece así, digo, ¿no? Y yo, y yo estoy en Alemania, entonces yo tengo mucho esa cultura aquí. Entonces, para tener ahí, ahora sí puede decir, una igualdad así, ¿qué hago yo? Pues mi otra cultura para que esté yo bien, porque si no, entonces ya no soy Pantaleón, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno eh, darle mucho más margen a nuestra cultura latinoamericana, pero a base a la historia. Yo pienso que si uno empieza a investigar con historia, se puede inspirar a uno mucho y entonces ahí es en donde pasan cosas buenas. Qué chévere, maestro. Y la otra pregunta era, ¿qué instrumento le falta para escribirle de solista? Uy, pues muchos, y digamos, hace poco me llamó un tubista, quería que le hiciera un concierto para tuba, quería un concierto para trombón, trompeta, me falta todo eso, pero sí lo voy a hacer, pero todo a su tiempo, no puedo hacerlo así. Ahorita estoy haciendo mi concierto para dos cornos desde el año pasado ya, y quiero hacer mi concierto para dos cornos, terminarlo bien y hacerlo. Y pues a eso voy, pues. Concierto para corno ya lo hice, tal vez hago otro concierto, dos conciertos para corno. Yo pienso que a veces es bueno
ser intérprete y músico para poder hacer una buena composición en cuanto am, a cuanto a los instrumentalistas. A mí me costó mucho hacer para cuerda porque pues tiene que uno compenetrarse mucho pues con todos estos matices de los dedos, de las cuerdas, ahí de las, pues sí, también. Entonces, ¿qué puede ir, qué no puede ir? Y tiene que uno tener una intuición muy fuerte para que se logren las cosas bien. Entonces, no es fácil también. Entonces, a veces es bueno eh, meterse a estudiar otras cosas para así tener ahí el feeling del instrumento para poder hacer algo bueno. Yo pienso que en eso Paul Hindemith hizo bien. Él siempre se dedicaba un año a estudiar los instrumentos, viola, violín, corno, todos. Y creo que lo hizo bien porque así él mismo sabe lo que es posible y lo que no es posible. Hoy en día, la gran problemática es que muchos compositores también escriben, pero sin saber exactamente del instrumento, de cómo respira, de cómo es. Entonces, yo veo si un compositor lo hizo todo abstracto en la cabeza, dice de aquí a aquí va todo y se acabó, entonces puedo hacer esto y se acabó. Pero sin de veras ver lo que el instrumento da y cómo se puede hacer naturalmente ahí para que vaya nadando bien el instrumento, digamos, ¿no? Entonces, esa es una problemática que hay muchos compositores que no tienen. ¿Sí? Gracias, maestro. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay dos preguntas más, una de Miller y otra de Walter. Voy a hacer un pequeño paréntesis para que escuchemos otra composición del maestro. A ver. Y esta ya la tuvimos. ¿La Llorona? Sí, ya la tuvimos. Entonces, o ponga la otra mejor. Sí, La Llorona ya la tuvimos. Ya la tuvimos, puede preguntarle. Ah, se me Sí. fue. Ese es el arreglo, ¿no? Ah, Entonces, mejor ponga la otra, la de quinteto, que se llama naturalmente Quinteto Macuilxochitl, que hice, para poner a mi pueblo, pues, en el lugar que se debe. El pueblo de los músicos se llama Quinteto Macuilxochitl. Y ustedes van a oír el tercer movimiento, y ahí se van es bueno que lo pongan a ver si oyen ahí cómo está hecho exactamente, la forma, la formación. ¿Sí? eh, es este. ¿Ya están compartiendo? ¿Estoy compartiendo? ¿Sí estoy compartiendo pantalla o no? No, No, no. Diego, aún no. Aún Ya no. va. Creo que un momento, denme un momento. Mm, ah, la tecnología aún me da muy duro. No se preocupe, que tenemos tiempo en época de corona. ¿Este? A ver. No, ese es el canto de Yasha. No, ese no. Vaya a ser donde dice quinteto de alientos. Sí, señor. Entonces, y ponga quinteto Macuilxochitl. Y va a salir ahí. Teníamos el tercer movimiento. O ponga mi página mejor internet de YouTube. Y ahorita yo le digo entonces, porque así no la va a encontrar. Entonces mejor métase a mi página, Arturo Pantaleón,
Entonces ya saben ahí también a dónde meterse. Arturo Pantaleón, y ahí tengo exactamente ese pantaleón. Todos Muy están bien. viendo la acción, ¿verdad? Entonces Sí. llevamos, pásense más para adelante. Y exactamente tenemos, ahí dice tercer movimiento, exactamente creo que es ese. Muy bien, ya lo tiene. Listo. Muy bien.
Maestro, sigamos entonces. Hola. Una pregunta, tenemos una pregunta de Milla. Hola maestro, mucho gusto, un placer saludarlo. Maestro, tengo pues dos preguntas. La Espera, primera es, espera, espera, Miguel, que se salió. vale. No le Kevin, gustó no le gustó la reacción de Diego y se fue. No, eso es que lo ¿por qué? llamaron. Sí, como que le entró una llamada. Ya lo tenemos de nuevo. Sí. No se oye, Kevin. Ay, qué bonito. ¿Ya me oyen? Sí, Ahora señor. sí. Sí, señor. Que ¿Me oyen? Ay, no me veo. ahora sí lo Ah, oigo. perdón. Maestro Miller, quería hacerte una pregunta. Sí, con gusto. Hola maestro, un placer saludarlo. Eh, Igualmente. Maestro, tengo dos preguntas. Digamos, bueno, esto que nos comentaba ahorita, de que pues hay que tener muy en cuenta de conocer el instrumento al que se le está escribiendo. ¿Podrías de pronto pues hablarnos un poco de cómo es ese paso a paso que cuando ya tú te sientas a hacer pues digamos un arreglo, una composición, o sea, de dónde te vienen esas ideas y las plasmas? Pues digamos también como para los que nos estamos adentrando en este tema de, pues de las composiciones y para los que quieren hacerlo alguna vez a partir de tu experiencia. Y la otra pregunta es si tú tienes un formato en especial al que te gusta escribir aparte del corno. Aparte del corno, Sí, sí. claro, pues mi formato, el que vas a ver ahorita, por ejemplo, es indígena. La próxima pieza, la última pieza que oyes, es más el formato que me gusta más hacer, pero es más música de cámara, se podría decir así, em, pero con la invocación, como decimos nosotros, a tratar de escoger los instrumentos que suenen así parecidos a los que tal vez habían antes los indígenas. Entonces también, por ejemplo, el flautín lo utilizo mucho yo, por ejemplo, ¿sí? Flautín, corno, percusiones indígenas es lo que más utilizo. Así, son nada más tres instrumentos, pero con eso se puede hacer muchísimas cosas bien, bien bonitas. Claro que hay que escribir de una manera muy diferente porque pues casi todo el tiempo hay que tocar, se puede decir así, eso es lo malo. Lo bueno, naturalmente, de las orquestaciones grandes es que puede uno meter y tener pausas, y eso es lo bueno del asunto, ¿no? Por un lado, y también, pues, si hablamos de orquestación, ahora sí, a la sensibilidad de cada uno, cómo lo voy a sentir, ahí eso se tiene que aprender como un niño chiquito, de que empieza primero a caerse antes de caminar, hasta que camina y ya después ni pregunta, ya corre y todo. Entonces es tratarse de meterse a escribir y ya, como yo decía antes, tu propia intuición es la que te va a guiar después. No dejar que tu pensamiento te ahí, sino más tu intuición, sacar lo que tú eres, pues, ¿sí? Entonces, claro que hay que saber las herramientas, cómo se escribe, cómo está la tesitura de los instrumentos, ahí hay muchos libros, tienes muchísimos libros ahí. Em, por un lado es bueno los libros y por un otro lado es malo los libros, porque pues es bueno saberlo, pero es bueno olvidarlo cuando uno escribe, si me doy a entender, ¿sí? Entonces, te lo puedo decir de esa manera, te lo puedo más decir ahí, ¿sí? Formas puedes utilizar ahí, crear lo que se te pegue la gana, ahora sí, si quieres, ahí inventas las propias formas, como tú quieras, ¿sí?
claro que si nos vamos a las escuelas alemanas, aquí a la escuela vienesa y aquí también a la escuela alemana de Bielefeld, pues ellos no quieren formas, pero a la final es un concepto filosófico. Todo es un concepto filosófico de lo que uno hace. Y también es el reflejo de uno mismo. ¿Qué quieres reflejar? ¿Qué quieres decir? Eso es lo más importante para mí. Ok, muchas gracias, maestro. Okay. Walter, Bueno, maestro, muchas gracias. Buenas tardes. Muy contentos de tenerlo hoy con nosotros. Yo quería preguntarle, dentro de todas sus composiciones, ¿hay una composición que sea predilecta por usted, que sea especial, que usted diga, esta composición para mí es tal vez la más significativa o tiene un contexto muy importante para mí? Y si es así, ¿nos podría hablar acerca de esa obra, de su inspiración acerca de esa obra, de cómo lo... Pues a mí me gustan mucho los rituales. Ahora sí, pero es porque ustedes, un ritual puede ser dormir, despertar, irse al baño, poner ahí su cepillo de dientes todos los días, también es un ritual, naturalmente, ¿sí? Y yo creo que nosotros vivimos nuestra vida con rituales todos los días. Tenemos el ritual de comer, tenemos de cenar, y miles de rituales que tenemos ahí. Entonces, ahora, un ritual así para uno mismo, como dice usted también, eh, en donde te sientas transportado a lo tuyo, pues yo puedo decir que sí, naturalmente, pero yo me compenetré mucho con mi cosmovisión indigenista y me compenetré mucho con el calendario azteca, con muchas cosas, pues. Entonces, yo veo a la música ahora que estoy haciendo, trato de rescatar, se puede decir mucho de esa cultura. Y por ejemplo, lo que vas a oír ahorita, la última música se llama Danzas del Sexto Sol. Tiene que ver con la llegada del sexto sol a la que vivimos ahorita, si lo vemos así, las danzas que hacemos los indígenas, nada más rítmicamente, tratarlas a rescatar y darles una música y darles ir con el tiempo. Eso es a mí lo que pues, lo que le doy ahorita preferencia, digamos, a eso. Estoy haciendo mis danzas del sexto sol, digamos así. Y tiene que ver, pues, con lo que está pasando ahorita también, con todos estos cambios que están viendo. Nuestros ancestros lo sabían ya desde hace muchísimo tiempo, o sea, sabían que iban a pasar eso. Y entonces yo lo único que estoy haciendo es dando mensaje, recibiendo mensaje y haciendo mi tarea personal a la que vine. Y entonces esto es un reflejo de ello, ¿sí? Claro que también tengo obras orquestales, quieres puedes escuchar ahí también, te puedes meter a mi página y con seguridad pues cada quien tiene su preferencia, a uno le gusta más la comida italiana, a otro le gusta más la comida griega y bueno, y así es esto pues, ¿no? Entonces, pero a la final la música o te dice algo o no te dice nada. A mí me gustan los mensajes con la historia, los mensajes con mis raíces. Vuelvo a repetirlo. Entonces, eso es para mí lo esencial, ¿sí? Muchas maestro, gracias, maestro. por acá por el interno me envían una pregunta y es que qué papel cumple la caracola marina en sus composiciones o en algunas de sus composiciones. La caracola, dices, ¿no? Ustedes dicen caracola, caracol, pues los Sí, caracoles, no, pues es que los caracoles para nosotros, simplemente mírate la forma de espiral que tienen. Para nosotros todos, digo, ¿sí?
no nada más estoy diciendo para nosotros, sino para nosotros todos, Ujú. incluyendo todos. La caracola tiene la forma de espiral, y la espiral en las culturas indigenistas es un símbolo muy, muy fuerte, porque ahí está todo el secreto de la vivencia de pues el gran creador, la inteligencia suprema y toda, que el universo es espiral. Entonces, si lo vemos de esa manera, la espiral es en nuestra cultura, pues, lo más sagrado que se puede decir así entonces. Y el caracol, como nace del agua también, del agua se dice que nació toda nuestra vivencia aquí, lo que somos ahora, los Homo sapiens y todo. Y bueno, entonces el caracol tiene el papel siempre de pedir permiso al cosmos como microcosmos y macrocosmos, ¿sí? Pedir permiso para invocar algo nuevo. Entonces, por eso incluye siempre los caracoles, porque los caracoles, pues, eh, tiene este simbolismo, ¿sí? Y es un símbolo, pues, muy, muy fuerte para nuestra cultura, ¿sí? También, mira, los caracoles los ves en la cultura hindú, los ves en la cultura tibetana, también los ves también en la cultura africana. En Venezuela me acuerdo que oí también muchos caracoles ahí cuando hacían sus tambores calientes, o como le llamen también, ahí también. Em, en las islas del sur, en Polinesia, también tienes la comunicación con los caracoles y en nuestra cultura indígena. Entonces, en todos lados tienes siempre presente a los caracoles. Claro que se ha olvidado el mundo occidental, no lo ha llevado de esta manera, pero para eso tenemos el corno, que el corno ya es, se puede decir, la forma moderna del caracol, ¿sí? Por eso utilizo el padre de los cornos, digo así, ¿sí? Gracias, maestro. Daniel Zarate te quiere hacer una pregunta. Maestro, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Maestro, muchas gracias por su tiempo y por su espacio. Realmente yo conozco mucho su música y es un privilegio que esté con nosotros compartiendo hoy su tiempo y sus experiencias. Muchas gracias. Maestro, yo trabajo mucho con la música tradicional de aquí de nuestro país, ¿sí? Por tradición familiar. Me gusta mucho involucrar el corno también con este tipo de música. Sin embargo, por lo mismo que la he trabajado, he investigado mucho y sé que es música que es directamente derivada del occidental, ¿no? Por ejemplo, hay un ritmo que se llama el pasillo, y ese ritmo es un derivado del vals vienés, ¿sí? Entonces estaba como la élite de esa época que le encantaba el vals vienés, pero entonces nació esa idea de hay que vender como la idea de la independencia y todo, y pues de ahí nace como mucha música con fines políticos, ¿no? Que obviamente hoy en día pues uno la hace por amor, ¿no? No por política ni nada de eso. Pero entonces, sí como colombianos, y le hallo mucho la razón a lo que usted comentaba hace un rato, de la música de nuestros indígenas, no tenemos mucha idea, maestro, y realmente es una pena porque primero no sé si exista alguna notación de esta música, porque si en esa época llegase a haber existido, pues seguramente la quemaron y con todo este proceso de la colonización, ¿no? Sé que hay instrumentos, he visto instrumentos de esa época y quería saber, maestro, si usted ha trabajado con instrumentos de nuestros indígenas y todo esto, y en dado caso, ¿cómo funcionaría la notación para estos instrumentos, para que la gente, digamos, wow, esto puede funcionar así, o tenga más o menos una idea al respecto? Bueno,
Yo antes trataba exactamente de ver si había también la forma escrita musicalmente y me topé de que de veras los mayas habían puesto una forma de escribir a estos instrumentos. El único problema es que para esto hay que meterse muy a profundidades, sí, porque pues es otra forma de verlo, ver la música. Y debo decir que hasta eso en México hubo hasta algo maravilloso, porque se encontró una obra de los aztecas que no la quemaron los españoles. Entonces, esa obra la vemos nosotros como una, no es una ópera, pero similar, así como una ópera con instrumentos autóctonos. Y ahí hay una notación especial para eso también, pero eh, es muy bueno, muy maravilloso que exista, pero por otro lado hay que compenetrarse mucho naturalmente con esa forma musical. Pero ahora, incluyendo a la forma de ahora, nuestra formación musical, entonces debemos escribir los instrumentos, darles otra, digamos, otra pincelada, o se puede decir así. eh, Ahora sí, yo podría decir, yo tengo la forma de escribir, escribirlos, ¿sí? Las formas, por ejemplo, percusivas, pues no es difícil escribirlas en nuestros pentagramas, nada más pone uno exactamente qué es. Pero ahora sí, si quieres escribir naturalmente para nuestras flautas o carinas, entonces vas a tener que tratarlo de hacer con nuestro sistema musical, porque no nos queda otra, al menos que quieras hacer otro sistema nuevo, también lo podrías lograr hacer. Pero ahora, a este margen, claro que Stockhausen también hizo varias cosas diferentes. Se puede hacer todo. Um, Encuentra tu propia forma de escribirlo, pero yo pienso que lo ideal es, para no moverle mucho, hacerlo en la escritura que tenemos ahora y poner las posiciones que se deben ahí. Depende de los instrumentos que vayas a utilizar, naturalmente, ¿no? Porque en nuestras culturas indigenistas tenemos mucho las formas pentatónicas, por ejemplo, de escribir. Entonces ya es diferente a la música clásica, pero se puede adaptar muchísimo a nuestra música, ¿no? Es diferente a la música china, a todo eso, es una forma especial indígena, pues, sí. Maestro, yo pensando un poco en todo lo que ha conversado con nosotros y ha compartido con nosotros, eh, pues me causa mucha alegría ver que pues lleva tantos años en Alemania y sus composiciones son de un gran agrado, los músicos lo toman pues bien, hacen su música y lo menciono porque a veces, muchas veces usted decía, cuando hacemos los vallenatos o cosas sinfónicas con otros artistas pues de nuestra música, a veces uno siente pues que hay mucha gente como que no le gustara hacerla. Y la pregunta es si en algún momento ha sentido como o ha cambiado este aspecto de crear nuevas músicas, de hacer nueva forma de música pues en un país como Alemania. Bueno, siempre van a haber las personas intelectuales que siempre van a querer encontrar otros perímetros, digamos así, totalmente intelectuales. Pero yo soy de la opinión que el corazón y el intelecto tienen que volverse uno y se pueden hacer otras formas musicales siguiendo estos dos aspectos. Um, sí, así te lo digo. Entonces, nuestra forma, por ejemplo, latinoamericanista, así le llamo yo, es nuestra cultura latinoamericanista. Entonces, esa la entendemos nosotros bien y esa es la forma en que nosotros nos sentimos en casa, ¿no? Ujú.
Entonces, yo prefiero digamos, nuestra música también, entre paréntesis, naturalmente también, porque pues nada que decir ahí si voy a hacer una sinfonía ahí de Brahms o si voy a poner a Sostakovich y todo es claro, son, sí, o para nosotros los cornistas, lo que yo adoro mucho, las sinfonías de Bruckner, naturalmente son, eh, sí, pero ya, ya se ve el toque especial de cada compositor. Entonces, se trata del toque, se puede decir así, ¿no? Entonces, cada quien tiene que tener su toque y, y pienso que para mí el mensaje que les puedo dar nada más es eh, poniéndole más atención a nuestras raíces. De cada uno, de dónde viene, cuáles son las raíces, y de ahí empezar entonces a hacer nuestra música, cada quien en su manera de hacerlo, y eso nos va a enriquecer totalmente. Gracias, maestro. Y otra cosa que quería preguntarle es precisamente de la música de cámara con su quinteto. ¿Se pensó en cuando hacen sus conciertos o cuando hacen sus producciones, se piensa mezclar las otras artes, por ejemplo, la danza, lo visual? ¿Se pensó con pues con ese fin o simplemente se da como proporción de lo que es la composición de su música? Bueno, yo te puedo decir más que mi música la veo más siempre, eh, se puede decir casi como hasta música de película, porque siempre veo una película dentro de mí y yo oigo la música y siempre tiene también como un poema sinfónico, pues, pues sí, y vamos a ver, Richard Strauss empezó ya no a hacer sinfonías, sino sus poemas sinfónicos, y se podía hacer Ujú. más ahí. Yo me baso más también a ese camino también, porque soy yo más visual también. Y, y por ejemplo, mencioné a Stockhausen, ¿no? Pero él también utilizaba danza, luz, muchas cosas también. Hubo un compositor ruso que me gusta mucho que fue Scriabin, que él estaba muy adelantado en su tiempo y hasta lo metieron a un manicomio porque decían que no entendían lo que él hacía. Él quería hacer música para el paladar al mismo tiempo que para los ojos, que para la nariz, para que huelan y a mí, entonces toda esta combinación de los cinco sentidos es lo que dijeron, no, mejor métanlo ahí en manicomio, es demasiado. Pero yo digo, yo tengo esa obra que él hizo que se llama El Universo y que juega en un templo budista. Y si uno empieza a ver la obra y todo, tiene sentido todo. Pero ¿por qué no? Entonces, es una manera de verlo. Sin Scriabin no hubiéramos tenido el órgano de colores también. Entonces, ¿no? Que lo retomó Schoenberg. Schoenberg fue el que retomó también ahí. Entonces, yo digo, ¿por qué no? Todo es posible. El asunto es hacerlo y darlo a conocer y después uno ve si lo que uno hizo, pues lo puede uno sentir o no lo sintió. Pero yo pienso que siempre va a haber personas que sientan las cosas de otro y que comprendan las cosas de los otros, ¿no? Por ejemplo, la última obra que vamos a escuchar ahora, ¿no? Tiene exactamente lo que habías dicho. Tiene danza, tiene la cosmovisión adentro, tiene el caracol, los instrumentos percusivos, tiene la flauta, el flautín, y yo toco el corno, naturalmente con otros instrumentos percusivos también ahí. Entonces ahí, pero es una danza, por ejemplo, que yo le llamo la danza de Chalchihuitlicue. Y Chalchihuitlicue es la señora de los ríos, la señora de las aguas, ¿no? Yo creo que para los que están en el mundo africano la llamarían tal vez, no me acuerdo, Yemayá o Chun o no sé cómo le llamen ahí, pero yo pienso que tiene también algo de eso, ¿no? Pero eso es en la cultura donde yo estoy, ¿no? Entonces ahí se da cuenta uno de lo que pasa ahí.
No es nada occidental, es totalmente otro mundo. Pero ese es lo bonito, que te transporta a otro mundo. Y eso es lo bueno del asunto, el mensaje. Antes de poner la pieza, la danza, yo quería preguntarle cuándo fue la primera, si recuerda el año de la primera vez que vino a Colombia, y yo sé que usted le tiene un gran cariño, tiene grandes amigos acá, y nosotros pues nos hemos creado con lo que escuchamos acerca del maestro, de nuestros profesores. Entonces me gustaría preguntarle eso, ese cariño que le tiene al país. El cariño pues Colombia para mí después de México es mi tierra querida, como dicen, Colombia, mi tierra querida. Claro, me encanta Colombia y tiene mucha cultura, Colombia tiene muchísima cultura, tienen tanto ahí, el asunto es ahora de dedicarse a escarbar toda esa cultura que tienen ustedes, son ricos, son los más ricos, por eso siempre han tenido guerrillas y guerras, 175 años de guerrilla y todo ahí, porque todo el mundo quiere a ese país tan rico, ese es el asunto. Entonces, eh, entonces deben estar muy orgullosos ustedes allá en Colombia porque tienen tanta cultura y pues, no, la Gran Colombia era antes, ¿no? Claro, la partieron ahí, claro, Venezuela, está todo ahí partido, pero bueno, así es esto, pero ustedes son la Gran Colombia y siguen siéndolo, ¿sí? Entonces yo siempre encantado, cuando voy a Colombia siempre estoy contento, digo, me voy a mi segunda casa. Ok, maestro, voy a proseguir y vamos a escuchar entonces la danza del sexto sol. ¿Ya la tienes ahí bien? No se ve, No, ¿sí no la se ve. compartí? No, ¿No? No, por no, eso aún no compartes pantalla. Ah, ok, dame un momentico. ¿Ve? Ok. Pensé que la había compartido, decía compartido. Me dicen, por no, favor. sí. ¿Ahora? Ahora sí. Está cargando. Sí. Eso fue el año pasado.
Bueno, eso es para Balta Mosquera, ¿no? Entonces, esa es mi onda. Pues maestro, muy, muy agradecidos, muy afortunados de tenerlo, expresarle nuestro cariño, nuestra admiración. Usted sabe que Colombia, como usted lo mencionó, usted lo siente como su casa. Bueno, pues nosotros realmente le tenemos un gran, gran cariño. Nos alegra pues que sienta este cariño y ojalá que cuando vuelva pues podamos aprovecharlo un poco más. No supimos, yo me enteré así como fugaz que había venido hace como 2 años y estuvo en Ibagué, pero sí como 2 años, tal vez 3 años, No, que sí, hace 2 años estuve en concurso sí, internacional Frank Proyce, que me encargaron de una obra para violín, para la primera ronda. Entonces ahí me invitaron y vine a escucharla, pues. Y para que digan quién me había gustado más, sí, como son los concursos, pues, ¿no? Claro que si me dicen quién me había gustado más, pues no es fácil. maestro, pues nos alegra de veras haberlo tenido, pues muy amable, muchas gracias por su tiempo y pues nada, usted sabe que en Colombia tiene las puertas abiertas. Gracias, muchas gracias. Pues igualmente a todos ustedes que han tenido la paciencia también sí, y la iniciativa también, eso me agrada muchísimo. Entonces, les deseo a todos que se queden sanos, porque ese es el año de quedarse sanos y la bendición de allá arriba, que crezcan espiritualmente también y que cada uno haga su trabajo el que debe de hacer. Gracias, maestro, Bendiciones a muchas, muchas gracias. ¿Alguno bueno. quiere decir algunas palabras? Y yo quiero saludar a Arturo, desde acá de Ibagué. ¿Sí me ve? Ah, sí, ¿Qué mucho más, Arturo? Me gusto. alegra mucho. Me alegra mucho Igualmente. haberlo escuchado. Después de que estuvo con los niños el año pasado, creo que fue que estuvo por acá, ¿no? Sí, también Eh, el año pasado fue, sí, no, antepasado, Antepasado, también. uy, ya pasó mucho tiempo. Sí, 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 fue sí. antepasado. Ay, qué bueno. Me alegra mucho haberlo escuchado de nuevo y saber que está bien y que ha compartido esa otra faceta suya que es la composición, porque siempre lo he conocido como trompista, pero muy importante esa faceta de Arturo como compositor y también de pronto esa parte cuando usted compartió conmigo algunos libros de alguien que es hindú, ¿no? Esa parte suya también es importante, esa parte que refleja la espiritualidad frente a lo que se hace y frente a lo que se dice, ¿no? Entonces, chévere que lo haya compartido, que haya compartido esa experiencia con nosotros. Pues el gusto es muchísimo mío y pues un abrazo a Ibagué y a todo Colombia, naturalmente. Sí. Y a ver cuándo nos vemos y, Gracias, Arturo. como decimos en México, un tequilita en medio y yo con gusto estoy ahí. Entonces, me dio mucho gusto estar con ustedes y les deseo a todos que tengan un muy, muy buen día y un año lleno de salud para todos y que no pierdan ni un familiar. Se los deseo de todo corazón. Gracias, maestro, muy amable, muchas gracias. Chao, nos vemos la otra semana. Continuamos. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao.